Mi nombre es Roberto, tengo 68 años y, para el mundo, soy un jubilado. Un viudo que vive en una casa demasiado sencilla para un barrio que se ha vuelto elegante. Un hombre cuyo mayor evento de la semana es cuidar el jardín y conversar con el retrato de su difunta esposa, Lidia. Mis días están hechos de silencio, de recuerdos y de una rutina que, para un hombre joven y ambicioso como mi hijo, Francisco, debe parecer el retrato del más profundo aburrimiento. Para mí, era el retrato de la paz. Hasta esta noche. La vida que llevo hoy fue una elección de alejarme del ruido, de la ambición, de la locura del mundo corporativo que yo mismo ayudé a construir. Pero mi hijo no lo sabe. Para él, mi vida no es una elección. Es un certificado de mi irrelevancia, y se encarga de recordármelo todos los días. La presión comenzó sutilmente. Desde que fue ascendido a gerente junior en Nexus Tech, la empresa de tecnología donde trabaja, se ha convertido en un hombre importante a sus propios ojos. Llegaba a mi casa para cenar, no como un hijo que visita a un padre, sino como un CEO que visita una sucursal improductiva. Se aflojaba la corbata, arrojaba el saco sobre mi sillón y pasaba la noche hablando de metas, de deadlines, de su jefe que era un genio, de su equipo que era mediocre, de cómo él era el engranaje que hacía girar todo aquello. Invariablemente, la conversación derivaba hacia mi falta de contribución. «Papá, el costo de vida es un absurdo», decía, mientras comía la comida que yo cociné y que compré con mi jubilación. «Yo trabajo 14 horas al día para darle lo mejor a mi esposa y a mi hijo, y todavía tengo que preocuparme por las cuentas de esta casa. ¿Ya pensó en hacer algo? Un trabajo de medio tiempo, unas consultorías, cualquier cosa para ayudar, para sentirse útil, sentirme útil. Yo, que pasé toda la vida construyendo, ahora era visto como una pieza ociosa en el mecanismo de su vida. Siempre respondía con una sonrisa cansada. Ayudo como puedo, mijo. La casa es mía, no les cobro alquiler. ¿Eso ya no es una ayuda?». Él bufaba. «Papá, usted no entiende. Eso es lo mínimo. Estoy hablando de contribución activa, de agregar valor. Agregar valor. Mi vida, mi amor de padre, resumido a una columna en una hoja de cálculo de ganancias y pérdidas. Hoy, la presión pasiva se convirtió en una agresión abierta. La discusión comenzó por un motivo tonto. Francisco llegó para la cena, estresado como siempre. Se sentó a la mesa con su laptop y continuó trabajando, apenas mirándome a mí o a su esposa, Mariana. Yo, tratando de romper el hielo, cometí un error. Le sugerí que se tomara unas vacaciones, que pasara más tiempo con su hijo, mi nieto, el pequeño Leo. «Casi no ves al niño, Francisco. El tiempo pasa tan rápido», dije con la mejor de las intenciones. Dejó de teclear y me fusiló con la mirada. Su mirada era de un desprecio helado. «¿Vacaciones? ¿Con qué dinero, papá? ¿Con qué tiempo? ¿Usted cree que la vida es como la suya? ¿Pasar todo el día regando plantas y viendo la televisión? Alguien aquí tiene que trabajar de verdad para pagar las cuentas. Todas ellas. Mariana, mi nuera, una buena muchacha, pero intimidada por su esposo, intentó intervenir. «Francisco, no le hables así a tu padre. No, Mariana, déjalo. Necesita oír». Se volvió hacia mí, la voz subiendo. La furia de años de un resentimiento que yo no comprendía, finalmente desbordándose. «Me mato en esa empresa, aguanto humillaciones de mi jefe, aguanto la incompetencia de mis subordinados para mantener un nivel de vida, para pagar la escuela de mi hijo, para sostener esta casa. ¿Y usted? ¿Qué hace usted? Nada, absolutamente nada. Su única contribución es existir y generar gastos». Y entonces se levantó, la mano extendida sobre la mesa, y gritó, la palabra que se convirtió en mi sentencia: «Yo trabajo todo el día. No voy a mantener a un viejo vago». Vago. La palabra para perezoso, ocioso, pero en su boca sonó como inútil, descartable, un cero a la izquierda. El mundo se cayó. Vi el rostro conmocionado de Mariana.
Oí la respiración contenida de mi nieto, que observaba todo desde la puerta de la sala. La palabra de mi hijo quedó flotando sobre la mesa de la cena, sobre el pollo que yo había asado, sobre los recuerdos de esa casa, y me golpeó no como un sonido, sino como una fuerza física. Sentí que me faltaba el aire, que la sangre desaparecía de mi rostro. Toda una vida de trabajo, de sacrificio, de amor, resumida en ese insulto. Lo miré, a mi hijo, al hombre que crié, y por primera vez no sentí amor, no sentí rabia, sentí una claridad terrible, la claridad de un médico que mira un examen y se da cuenta de que la enfermedad es terminal. No le grité de vuelta, no lo insulté, no lloré. Hice algo que lo desarmó por completo. Con la mano un poco temblorosa, tomé mi tenedor. Pincé una papa, me la llevé a la boca y empecé a masticar, lentamente. El sonido de mi masticación era lo único que rompía el silencio fúnebre de la sala. Continué comiendo, mirando mi plato, ignorándolo como si fuera solo un ruido de fondo. Mi calma fue su tortura. Se quedó parado, esperando una reacción que no llegó. Murmuró una grosería, tomó su laptop y salió dando un portazo. Mariana, sin saber qué hacer, fue tras él. Me quedé solo en la mesa, con mi nieto mirándome desde la puerta, con los ojos muy abiertos. Terminé mi cena en silencio. Lavé los platos, y cuando la casa finalmente se aquietó, fui a mi escritorio, el lugar donde guardo mis recuerdos, pero no todos. Abrí el último cajón de mi escritorio. De adentro no saqué un álbum de fotos, saqué un único documento, encuadernado en cuero. En la portada, en letras doradas, un nombre que mi hijo conoce también: Nexus Technologies, contrato de fundación y acuerdo de accionistas. Mi hijo no sabe, pero la vida de lujo que tanto se esfuerza por mantener, la empresa donde se mata trabajando para ser alguien, nació aquí, en esta misma mesa, hace 25 años, fruto de una idea mía y del trabajo de un gran amigo, Heitor, que hoy es el CEO. Yo era el cerebro, el inventor. Heitor era el administrador. Fundamos Nexus Tech juntos. Pero, pocos años después, mi Lidia enfermó y me vi ante una elección: el imperio que estaba construyendo o la mujer que era mi mundo. La elección fue la más fácil de mi vida. Hice un acuerdo con Heitor. Me alejaría de la vida pública. Le vendería una parte de mis acciones, pero mantendría la mayoría, convirtiéndome en un socio mayoritario secreto y silencioso. A cambio, él asumiría el mando total, y yo me dedicaría a cuidar a mi esposa. ¿Y por qué nunca le conté a Francisco? Porque quería que creciera por su propio mérito. Quería que sintiera el orgullo de construir su propia carrera, peldaño a peldaño, sin la sombra del padre fundador. Le di la mejor educación, las mejores herramientas, y esperé que construyera su propio carácter. Esta noche, mirando el contrato, me di cuenta de la dimensión de mi fracaso. Le di todas las oportunidades y se convirtió en un hombre arrogante, ingrato y ciego. Ciego al punto de no ver que el viejo vago que desprecia es el dueño del castillo donde él trabaja como un pequeño gerente. El insulto de hoy fue más que una ofensa, fue un diagnóstico. Y el diagnóstico es que mi estrategia de amor y silencio fracasó. Es hora de cambiar el tratamiento. Es hora de una intervención. Y la sala de operaciones será la empresa que tanto idolatra. Cerré el documento. El dolor en mi pecho seguía allí, pero ahora tenía una compañía, una resolución fría como el acero. Mi hijo me llamó vago, me juzgó por la superficie, por la vida sencilla que elegí llevar. No tiene la menor idea de la fuerza que se esconde bajo esta calma, y está a punto de descubrirlo. Dígame usted, ¿qué es peor? ¿La ofensa de un extraño que no te conoce, o la ingratitud de un hijo por quien diste la vida? Y cuénteme, por favor, desde dónde está llegando mi historia, para que sepa que no estoy solo en esta noche larga y decisiva. Después de que la puerta del cuarto de mi hijo se cerró con la fuerza de una declaración de guerra, mi casa,
Mi refugio se sumergió en un silencio pesado, pero no era un silencio de paz. Era el silencio de una sala de máquinas después de una explosión, lleno del zumbido de mi dolor y del eco de esas dos palabras, viejo vago. Fui a mi escritorio y tomé el documento de fundación de Nexus Tech, mi secreto encuadernado en cuero. Lo sostuve, no como un trofeo, sino como la principal evidencia de un crimen, el crimen de la ignorancia de mi hijo. La palabra vago, perezoso, ocioso, ardía en mi mente, y como un veneno, me obligó a revivir los tiempos en que mi vida fue exactamente lo opuesto. Francisco me ve hoy, un hombre de 68 años que lee en el jardín y cocina en paz, y me juzga ocioso. No tiene la menor idea de que su propia infancia fue arrullada por el sonido frenético de mi trabajo. Recuerdo, con una claridad que duele, las noches y madrugadas en el garaje de nuestra antigua casa, que fue la primera cuna de Nexus Tech. Yo, Heitor y otros 2 jóvenes ingenieros, impulsados por café y un sueño que parecía imposible. Mientras mi hijo dormía tranquilamente en su cuna, yo estaba despierto, soldando placas de circuito, escribiendo miles de líneas de código, luchando contra la falta de dinero y el escepticismo del mundo. Recuerdo una noche en particular. Estábamos a punto de perder el plazo para presentar nuestro primer prototipo a un inversionista ángel. Un componente crucial se quemó. La desesperación se apoderó del pequeño equipo. Pero yo, con la paciencia que aprendí desmontando motores en mi juventud, pasé 12 horas seguidas, sin levantarme de la silla, reconstruyendo el circuito. Mi esposa, Lidia, traía comida que apenas tocaba. En un rincón del garaje, en un pequeño colchón, estaba Francisco, con unos 4 años, durmiendo bajo una manta. Dormía, seguro y cálido, mientras su padre, en silencio, construía el imperio que un día le daría un empleo y una razón para sentirse superior. Me llama vago hoy porque nunca vio el sacrificio, solo disfrutó del resultado. Su ingratitud no nació ayer, creció con él, alimentada por mi decisión de protegerlo de mi propia historia. Su desprecio por mi ocio actual es solo el eco del desprecio que siempre tuvo por mi verdadera pasión. Recuerdo cuando era adolescente. Lo llevaba a la sede ya establecida de Nexus Tech los fines de semana. No para que se sintiera el hijo del dueño, pues nadie allí lo sabía, sino para que viera la belleza de la creación, la magia de la tecnología. Lo llevaba al laboratorio, le mostraba los proyectos, intentaba explicarle la elegancia de un algoritmo bien escrito, y él se aburría, se impacientaba, preguntaba si ya podíamos irnos a casa a jugar videojuegos. Un día, me dijo, con la crueldad honesta de un adolescente, «Papá, eso es cosa de nerds. Yo quiero ser el que vende, no el que inventa. El que vende es el que se hace rico». Ese día, me di cuenta de que hablábamos idiomas diferentes. Yo hablaba el idioma de la pasión, él el idioma de la ambición, y esa ambición lo cegó al mayor sacrificio de todos, mi ausencia. Me acusa de no agregar valor, de no contribuir. Esa visión transaccional de la vida, donde todo se mide en dinero, me hace recordar la decisión más difícil que tomé, cuando Lidia, mi amada esposa, recibió el diagnóstico de su enfermedad. Nexus Tech estaba en la cúspide de una expansión global. Yo era el cerebro detrás de la innovación, el rostro de la empresa para el mercado tecnológico. Pero al recibir la noticia, el mundo de los negocios, de las acciones, de las ganancias, se convirtió en un escenario de cartón, sin color y sin importancia. Recuerdo la reunión con Heitor, mi amigo y CEO. Me presentó un plan de vuelo para los próximos 5 años. Reuniones en Tokio, en Berlín, en Silicon Valley. Y lo interrumpí. «Heitor, estoy fuera», le dije. No entendió. «¿Fuera como Roberto? ¿Unas vacaciones?» Y le expliqué. «No, mi amigo, fuera de todo. Lidia me necesita. Me quedaré en casa».
Seré su enfermero, su cocinero, su compañero, a tiempo completo, hasta el final. Cambié mi silla en la sala del consejo de administración por una silla al lado de la cama de mi esposa. Renuncié a ser una leyenda de la tecnología para poder sostener su mano, para leerle, para simplemente estar ahí. Y fue la mejor y más rentable decisión de mi vida, pues cada segundo a su lado valió más que todo el oro del mundo. ¿Y Francisco? Él, en ese entonces un joven adulto, vio mi decisión no como un acto de amor, sino como un acto de debilidad. Recuerdo que se quejaba. «Papá, estás tirando todo por la borda, tu carrera, nuestro nivel de vida». No podía entender que lo que yo estaba haciendo era infinitamente más importante que cualquier carrera, que cualquier dinero. Veía mi dedicación a su madre como un obstáculo para sus ambiciones. Esa falta de empatía, esa ceguera ante lo que realmente importa, fue creciendo. Después de que Lidia se fue, mi dolor se convirtió en un inconveniente para él. Mis días de luto, mi necesidad de silencio y de recuerdos, eran vistos como manías de viejo. Nunca se sentó conmigo simplemente para preguntar cómo me sentía. Sus visitas eran rápidas, llenas de monólogos sobre sus propios logros y frustraciones en Nexus Tech. Se jactaba de cada pequeña victoria, de cada elogio de su jefe, sin saber que se jactaba ante el dueño del tablero. Lo escuchaba, en silencio, y mi silencio, me doy cuenta ahora, fue un error. Lo oía despreciar la cultura de la empresa, muy lenta, muy burocrática, sin saber que era la cultura que yo creé, basada en la innovación con calidad de vida. Lo oía quejarse de su salario, sin saber que mi pluma podría multiplicarlo por 10. Lo escuchaba, y mi silencio, que yo creía que era un regalo para que creciera por mérito propio, se convirtió en el vacío donde su arrogancia floreció sin límites. Toda la noche, até cabos. El adolescente aburrido en el laboratorio, el joven adulto irritado por la enfermedad de su madre, el gerente junior que se queja de la empresa que su padre fundó. La explosión de ayer no fue un evento aislado, fue el resultado final de un largo y triste cálculo de una vida, donde el amor, el sacrificio y la lealtad fueron restados, y lo que quedó fue solo un ego inflado y un pozo de ingratitud. Mi proyecto de vida para él, el de crear un hombre de valor por su propio esfuerzo, fracasó. El diagnóstico es claro, un error catastrófico de diseño en el núcleo del carácter. Y como el ingeniero original de este proyecto fallido, me corresponde ahora la responsabilidad de ejecutar el más drástico y educativo de los retiros del mercado. La lección ya no será sobre mérito, será sobre el redescubrimiento de un valor que nunca aprendió, la humildad. Y el escenario para esta demostración ya está elegido. La mañana siguiente a la explosión de Francisco nació bajo el signo de una paz armada. La casa estaba sumergida en una niebla de palabras no dichas. Mi hijo bajó a desayunar, ya de traje y corbata, la armadura de su mundo corporativo. No me miró a los ojos, simplemente tomó una taza de café, bebió de pie y le dijo a su esposa, y no a mí: «Tengo un día infernal, no me esperen para cenar». Y salió, dando un portazo. No estaba arrepentido, estaba atrincherado en su arrogancia, esperando que el tiempo, como siempre, curara la herida que él abrió y que mi complacencia, como siempre, restaurara el orden de las cosas. Pero esa mañana, el tiempo estaba de mi lado y la complacencia había muerto la noche anterior. En cuanto el sonido de su coche se convirtió en un eco lejano, fui a mi escritorio. Me senté en mi silla, la misma desde donde vi nacer a Nexus Tech. El insulto de Francisco, por más doloroso que fuera, me dio un regalo raro: la claridad. Mi estrategia de mantenerme en silencio, de permitirle construir su propio camino, había demostrado ser un fracaso colosal. Un padre, al igual que un buen ingeniero, no puede solo crear el proyecto.
tiene la responsabilidad de intervenir cuando detecta un fallo estructural catastrófico. Y el carácter de mi hijo era un fallo estructural. Tomé el teléfono. Marqué un número que, para mí, es tan familiar como el mío propio. La línea privada del presidente de Nexus Tech. Roberto, amigo mío, qué grata sorpresa. La voz de Heitor, mi viejo amigo y socio, sonó al otro lado, cálida y genuina como siempre. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Conmigo está todo bien, Heitor. Con mi proyecto no tanto, respondí con un peso en la voz. Heitor entendió de inmediato. Mi proyecto era nuestro código para Francisco. ¿Qué hizo esta vez?, preguntó, el tono ya cambiando de amigable a preocupado. No entré en los detalles de la humillación doméstica. Resumí la situación desde el punto de vista de un fundador, de un accionista mayoritario. Heitor, nuestro experimento de meritocracia anónima para mi hijo ha llegado a su fin. El resultado no fue el esperado. El producto final salió con un grave defecto de fabricación, una arrogancia que raya en la sociopatía y una total falta de empatía. Y yo, como el ingeniero jefe original de este proyecto, necesito ejecutar un retiro del mercado. Y necesito que sea público. Heitor, que siempre fue más que un CEO para mí, era un hermano, no dudó. Él mismo ya me había insinuado, entre líneas en nuestras conversaciones, que el comportamiento de Francisco en la empresa era un problema que no podía resolver sin mi aprobación. Te escucho, Roberto. ¿Qué tienes en mente? Y allí, en esa conversación, el plan de acción comenzó a forjarse, no con ira, sino con la precisión de un cirujano. No quiero un despido silencioso en una sala de RRHH, Heitor. Eso no enseñaría nada. Su enfermedad es el orgullo, la necesidad de ser visto como importante. Entonces, la cura debe administrarse en el escenario donde más anhela brillar, la propia empresa. Una reunión general, sugirió Heitor, ya entendiendo mi línea de pensamiento. Exactamente, confirmé. Una reunión general con todos los empleados, desde el personal de limpieza hasta el director de tecnología. Quiero el auditorio principal lleno. ¿El pretexto?, preguntó. El mejor de todos. Uno que garantice la asistencia y la atención de todos. Anunciaremos un nuevo y revolucionario plan de beneficios para los empleados. Algo que nadie espera. Brillante, dijo Heitor. Nadie faltaría a un anuncio así. Y Francisco, como gerente junior, tendrá la obligación de estar allí, en primera fila, para demostrar compromiso. Él mismo cavará su propia tumba. Pasamos la siguiente hora diseñando los detalles. La fecha se fijó para el viernes de la semana siguiente, para dar tiempo a crear expectación. El correo de convocatoria sería enviado por la presidencia, firmado por Heitor, creando un sentido de importancia monumental. ¿Y cuál será tu papel, Roberto? ¿Quieres que yo mismo haga el anuncio sobre él?, preguntó Heitor. No, mi amigo, respondí. Este es un ajuste de cuentas personal, y debe ser hecho por mí. Tú me presentarás, no como tu amigo, sino como quien realmente soy. Colgué el teléfono. El primer y más importante mecanismo de mi lección había sido activado. Ahora comenzaba la parte más difícil, la espera. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol. La atmósfera en casa era gélida. Francisco apenas me hablaba. Pasaba a mi lado como si yo fuera un fantasma. Me castigaba con su silencio en su distorsionada visión del mundo, creyendo que la ausencia de su atención era una tortura para mí. Mal sabía que su silencio era una bendición, un alivio. Lo observaba, ya no como un padre, sino como un antropólogo estudiando una especie extraña. Lo veía ensayar presentaciones frente al espejo, hablando jerga corporativa para impresionarse a sí mismo. Lo veía tratar a su esposa e hijo con la misma impaciencia autoritaria con la que me trataba a mí. Y veía su emoción crecer cuando llegó el correo de la reunión general. Es mi oportunidad, lo oí decirle a Mariana. Heitor va a anunciar algo grande. Necesito ser visible.
Necesito que me note. Pasó la semana preparándose para ser notado. Compró una corbata nueva. Pasó horas puliendo un informe que nadie le pidió. Estaba tan enfocado en su propio ascenso que no percibía el abismo que se abría bajo sus pies. Mientras él se preparaba para su momento de gloria, yo me preparaba para mi momento de justicia. No pasé los días regando plantas. Los pasé en mi escritorio, en largas llamadas con Heitor y con el departamento legal de Nexus Tech. Y juntos creamos el contenido del nuevo plan de beneficios. No sería una mentira, sería la más pura verdad. Creé, con una parte de mis propios dividendos, un nuevo fondo dentro de la empresa. El Fondo de Apoyo Familiar Lidia, en honor a mi esposa. El fondo estaría destinado a ayudar financieramente a los empleados que tuvieran padres ancianos o enfermos que necesitaran cuidados especiales. Ayudar a pagar cuidadores, clínicas, tratamientos. Y ligado a ese fondo, creamos una nueva cláusula en el Código de Conducta de la empresa. Una cláusula que sería conocida, a partir de ese viernes, como la cláusula de respeto familiar. Estipulaba que cualquier empleado que demostrara, de forma comprobada, un comportamiento de abuso, negligencia o falta de respeto hacia sus padres o abuelos mayores, estaría violando los valores fundamentales de Nexus Tech y estaría sujeto a despido por causa justificada. Mi lección para mi hijo sería, también, un regalo de protección para cientos de otros padres. La trampa estaba completa. Y era una trampa ética, justa y para Francisco, inevitable. El viernes por la mañana, la tensión en la casa era palpable. Francisco se vestía como si fuera a su propia coronación. El mejor traje, los zapatos relucientes, el cabello impecable. Se detuvo en la puerta de mi escritorio antes de salir. «Tengo una reunión con toda la empresa hoy, papá», dijo, con un tono de quien anuncia un gran logro. El CEO en persona va a hablar. Hacia allá voy, al mundo real, donde las cosas suceden. Intente no cansarse mucho ahí con sus plantas. Lo miré por encima de mis gafas de lectura. Que tengas un buen día, mijo. Y buena reunión. Tengo la impresión de que será inolvidable. No percibió la ironía en mi voz. Solo asintió, satisfecho, y se fue. En cuanto oí su coche alejarse, fui a mi armario. En el fondo, cubierto por una funda de plástico, estaba el traje que usé el día que firmé el contrato de fundación de Nexus Tech. El traje de mi tiempo de constructor. Era hora de que el fundador volviera a su edificio. El polvo del pasado estaba a punto de ser sacudido. Y la tormenta estaba a punto de comenzar. La semana que siguió a esa noche de perros fue la más larga y al mismo tiempo la más reveladora de mi vida. Mi casa, antes un escenario de conflictos velados y explosiones unilaterales, se convirtió en una trinchera de silencio. Era una guerra fría, librada en los pasillos, en la mesa del desayuno, en las miradas que no se cruzaban. Francisco me trataba con una indiferencia gélida. Para él, el asunto estaba zanjado. Había gritado, había puesto al viejo vago en su sitio y ahora esperaba que, como siempre, el polvo se asentara y mi resignación de padre restaurara la normalidad. No tenía ni idea de que la normalidad había muerto y que él mismo había firmado el certificado de defunción. Yo, por mi parte, lo observaba, ya no con el dolor de un padre herido, sino con la fría curiosidad de un científico mirando un espécimen a través de un microscopio. Veía cada gesto, cada palabra, ya no a través del filtro del amor paterno, sino a través de la lente de mi nueva y terrible claridad. Y lo que veía era feo. El martes, el correo oficial de Nexus Tech, firmado por Heitor, llegó a la bandeja de entrada de todos los empleados. Lo vi abierto en la laptop de Francisco, que dejó como siempre, abandonada sobre la mesa del comedor. Convocatoria a reunión general extraordinaria con la presidencia, decía el título. El asunto, anuncio de un nuevo y amplio plan de beneficios y futuro estratégico de la empresa. La reacción de Francisco fue inmediata.
y exactamente como Heitor y yo habíamos previsto. Leyó el correo y una sonrisa de presunción brotó en sus labios. No vio un anuncio para todos, vio un escenario para sí mismo. «Es ahora, Mariana», lo oí decirle a su esposa, la voz llena de una excitación febril. «Heitor está sintiendo la presión del mercado. Va a anunciar una reestructuración. Van a cortar la grasa a los directores viejos y acomodados, y van a abrir espacio para quienes tienen sangre nueva, quienes tienen visión, gente como yo. Esta es mi oportunidad de hacerme notar». Pasó los días siguientes en una performance de autoimportancia. Caminaba por la casa hablando en voz alta por teléfono con colegas, usando jerga corporativa, especulando sobre los cambios sísmicos que se avecinaban. Era el centro de su propio universo, el protagonista de una película que solo existía en su cabeza. El miércoles recibí una llamada de Heitor. Su voz era una mezcla de diversión y exasperación. «Roberto, amigo mío, tu cebo no solo funcionó, sino que atrapó a un tiburón de ego. Tu hijo ya ha intentado programar una reunión previa de alineamiento estratégico conmigo 3 veces. Mi secretaria ya no sabe qué excusa inventar. Actúa como si la reunión fuera para anunciar su ascenso a vicepresidente». Nos reímos. Una risa triste. «Déjalo soñar, Heitor», dije. «La caída será más educativa». El cenit de su delirante arrogancia llegó el jueves por la noche, la víspera de la reunión. Entró en mi escritorio. Era la primera vez que se dirigía a mí directamente desde la pelea. No vino a disculparse, vino a hacer un retiro. «Papá», dijo, con un tono falsamente pragmático, «sé que el ambiente entre nosotros no es bueno, pero necesito ser práctico. La reunión de mañana es el evento más importante de mi carrera. Toda la directiva estará allí, los accionistas. Mi imagen tiene que ser impecable». Hizo una pausa, esperando que yo entendiera. Como no dije nada, continuó. «Mi mejor traje ya está un poco gastado. Para causar el impacto que necesito un traje nuevo. Un traje italiano, de corte perfecto. Es una inversión, papá. Una inversión en mí, en nuestro futuro. Si consigo el ascenso que espero, nuestra vida cambia. Podré finalmente darte el descanso que te mereces». La audacia, la hipocresía, era para quitar el aliento. Me llamó vago e inútil el domingo, y el jueves pedía dinero para comprar un traje de lujo, enmarcándolo como un favor hacia mí. No veía la contradicción. En su mente, yo era el banco, y el papel de un banco es proporcionar capital para las inversiones del cliente. El sentimiento no entraba en la ecuación. Lo miré. Miré a mi hijo, un hombre de 45 años, de pie frente a mí, mendigando por un disfraz de poder. Y sentí una profunda lástima, una lástima por su ceguera. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué mi chequera, llené el cheque con la cantidad que pidió, una cantidad obscena para una prenda de vestir, y se lo entregué. «Cómprate un buen traje, mijo», dije con voz neutra. «Es muy importante causar la impresión correcta». Tomó el cheque, con los ojos brillantes de codicia, sin percibir la venenosa ironía de mis palabras. «Gracias, papá. No te arrepentirás», dijo ya dándose la vuelta para salir, ansioso por ir de compras. Yo no me arrepentiría. Él, sí. No le estaba dando dinero para un traje. Le estaba entregando simbólicamente la soga con la que se ahorcaría en plaza pública al día siguiente. Y la mañana del juicio llegó. Francisco desfiló por la casa con su traje nuevo, que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses en mi taller. Se miraba en el espejo, se ajustaba la corbata, practicaba su sonrisa de gerente junior que se cree presidente. Estaba radiante. Era el pavo real en la cima de su gloria, exhibiendo su plumaje colorido, sin saber que el cazador ya tenía el arma amartillada. Se detuvo en la puerta. Antes de salir, me lanzó una última mirada de superioridad. Yo estaba en mi rincón, con mi ropa sencilla de jubilado, leyendo el periódico. «Voy a mi futuro, papá», dijo, «al mundo real, donde el mérito y la ambición son recompensados, donde las cosas suceden,
Intente no cansarse mucho ahí, en su mundo de silencio y plantas. Bajé el periódico, lo miré, a mi hijo, a ese extraño vestido de éxito, y por primera vez en días le sonreí. Una sonrisa genuina, pero que no supo interpretar. Era una sonrisa de despedida. Que tengas un gran día, Francisco. Estoy seguro de que hoy, en tu empresa, sucederán cosas muy importantes. Se fue, dando un portazo con la energía de un conquistador. Lo observé por la ventana, subiendo a su coche, acelerando hacia su destino. Creía que la reunión era sobre beneficios corporativos y planes estratégicos, y en cierto modo, lo era. Los empleados leales y trabajadores de Nexus Tech estaban a punto de recibir los mayores beneficios de sus vidas, y Francisco, mi hijo, estaba a punto de recibir su ascenso, un ascenso fulminante y definitivo al mundo de la realidad, al ojo de la calle. Me levanté. El silencio de la casa era ahora un silencio de anticipación. Fui a mi armario. Era hora de que yo también me vistiera. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y el fundador, por más vago e inútil que pareciera, no podía llegar tarde a su propio show. El viaje a la sede de Nexus Tech fue como un viaje en el tiempo. Pasé por calles que, hace 25 años, eran solo proyectos en un mapa. Y vi el edificio, un gigante de cristal y acero que brillaba bajo el sol de la mañana. El corazón de mi creación. Un lugar del que me exilié por amor y al que ahora regresaba por una cuestión de honor. Heitor, mi fiel amigo, me esperaba en la entrada trasera, la de la dirección. Su abrazo fue el de un hermano. ¿Estás listo para esto, Roberto?, preguntó con los ojos llenos de una genuina preocupación. Tengo que estarlo, Heitor. Por Lidia. Por mí. Y, de una forma retorcida, hasta por él, respondí. Me guió a una pequeña sala de espera detrás del escenario del gran auditorio. Había una pantalla allí que transmitía las imágenes del escenario y del público. La sala ya estaba abarrotada. Cientos de rostros, jóvenes, ambiciosos, la energía de la empresa que creé pulsando en ese espacio. Y, en la tercera fila, en el lugar reservado para los gerentes junior, allí estaba él, mi hijo, Francisco. Estaba impecable con su traje nuevo, comprado con mi dinero. Conversaba con los colegas a su lado, gesticulando, sonriendo con la autoconfianza de un hombre que se siente en casa, que se siente parte de algo grande. Miraba el escenario con la expectación de quien espera un ascenso, un reconocimiento. Verlo allí, tan lleno de sí mismo, tan ajeno al terremoto que estaba a punto de sacudir su mundo, no me dio placer. Me dio una profunda tristeza por su total y completa ceguera. Las luces disminuyeron. Heitor subió al escenario, bajo una ovación. Era un líder nato, carismático, respetado. Comenzó su discurso hablando de los desafíos del mercado, de los éxitos de la empresa. Y entonces cambió de tono. Pero el éxito de Nexus Tech, dijo Heitor con la voz resonando en el auditorio, nunca se ha basado solo en números. Nuestros cimientos son nuestros valores. Innovación, sí, pero también integridad. Ambición, claro, pero también lealtad. Somos más que una empresa. Somos una comunidad. Y la fuerza de nuestra comunidad depende del carácter de cada uno de nosotros. Veía a Francisco en la pantalla, asintiendo con la cabeza, de acuerdo con las palabras de su jefe, sintiéndose parte de esa nobleza corporativa. La ironía era un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Y hablando de valores y de cimientos, continuó Heitor, quiero hablar de nuestro futuro. Y para hablar de nuestro futuro, necesito honrar nuestro pasado. Hoy, tenemos el honor de contar con la presencia del hombre que es la razón por la que todos estamos aquí. El cerebro detrás de nuestro primer algoritmo, el alma y el fundamento de esta empresa. El genio silencioso que, por motivos personales, eligió vivir lejos de los reflectores durante muchos años. Por favor, señoras y señores,
reciban con una calurosa ovación al fundador y accionista mayoritario de Nexus Technologies, el señor Roberto. Mi nombre resonó en el auditorio. Oí los aplausos confusos y entonces caminé hacia el escenario. La luz brillante me cegó por un instante, pero mis ojos no estaban en el público. Estaban fijos en un solo rostro, el rostro de mi hijo. Vi la transformación en cámara lenta. La sonrisa de Francisco se congeló. Su expresión de autoconfianza se hizo añicos como un cristal roto. El color desapareció de su rostro. Me miró, en el escenario, luego a sus colegas, como si buscara una confirmación de que aquello no era una pesadilla. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su mundo real, acababa de ponerse patas arriba. El viejo vago de la cocina de casa era el rey secreto del castillo, donde él era solo un pequeño empleado. Heitor me dio un abrazo en el escenario y me cedió el atril. El silencio en el auditorio era total. Ajusté el micrófono. Mis manos estaban firmes. Buenos días, comencé, y mi voz, aunque fuera de práctica, sonó clara y fuerte. Es bueno estar de vuelta en casa. No miré a Francisco. Todavía no. Me dirigí al público. Muchos de ustedes no me conocen, y esa fue una elección mía. Hace años me aparté de la dirección de esta empresa para ocuparme de un asunto más importante: mi familia, para cuidar de mi esposa en sus últimos días, pues siempre he creído que el éxito de una empresa no vale nada si el precio es el fracaso como ser humano. Oí una oleada de aprobación en el público, y por eso estoy aquí hoy, para anunciar un nuevo beneficio: la creación del Fondo de Apoyo Familiar Lidia, en honor a mi difunta esposa. Este fondo, financiado personalmente por mí, dará apoyo financiero a todos los empleados que tengan padres o abuelos mayores que necesiten cuidados especiales, porque cuidar de quienes nos cuidaron no es una carga, es un honor. Los aplausos, esta vez, fueron estruendosos. Me había ganado sus corazones y había preparado el terreno para el golpe final. Y para reforzar este valor nuestro, continué, cuando los aplausos amainaron, vamos a instituir a partir de hoy una nueva cláusula en nuestro código de conducta, la cláusula de respeto familiar. Es muy simple. Nexus Tech no tolerará en sus filas a ningún empleado que demuestre, de forma comprobada, un comportamiento de abuso, negligencia o humillación hacia sus padres o abuelos, porque el carácter de una persona no se mide en la oficina, se mide en casa. Ahora, sí. Me giré y miré directamente a mi hijo. Todo el auditorio siguió mi mirada. Un reflector invisible se encendió sobre Francisco, que estaba encogido en su silla, el traje italiano pareciendo ahora un disfraz de payaso. Desafortunadamente, dije, y mi voz era la de un padre decepcionado, no la de un jefe furioso, esta nueva cláusula, que nace hoy, ya tiene su primer caso de violación. Hice una pausa. La tensión era insoportable. Hay, en esta empresa, un joven gerente, un hombre al que se le han dado todas las oportunidades, la mejor educación, todo el apoyo financiero y, sobre todo, un amor incondicional. Y este joven gerente, recientemente, en su propia casa, miró a su padre viudo, el hombre que lo crió y que todavía lo mantiene, y lo llamó a gritos viejo, vago e inútil. Un murmullo de shock recorrió el público. La gente miraba a Francisco, que parecía haber envejecido 20 años en 2 minutos. Este joven gerente, continué con la voz dura como una piedra, olvidó la primera y más importante lección de la vida y de los negocios. Nunca, jamás, escupas en el plato que te da de comer. Y nunca, jamás, desprecies los cimientos sobre los que se construyeron tu carrera y tu vida. Me giré hacia Heitor, que estaba a un lado del escenario. Heitor, como mi primer acto oficial en mi regreso al consejo de esta empresa, y para dejar absolutamente claro que la cláusula de respeto familiar es, a partir de hoy, nuestra ley más importante, pido que el Departamento de Recursos Humanos ejecute el despido inmediato
por causa justificada, del gerente junior, Francisco. No necesité decir su apellido, mi apellido. Todos ya lo sabían. El silencio que siguió fue el sonido de la ruina de un hombre. Me alejé del atril. Gracias a todos, dije. RRHH tendrá más detalles sobre el fondo Lidia mañana. Que todos tengan un gran día de trabajo. Mientras Heitor retomaba el escenario para cerrar la reunión, caminé hacia la salida trasera. No miré hacia atrás, pero no lo necesitaba. Podía sentir la mirada de cientos de personas sobre la espalda de mi hijo. Podía oír el silencio que lo aislaba. Podía imaginar a los guardias de seguridad acercándose discretamente para acompañarlo a su escritorio para que recogiera sus pertenencias personales frente a todos. El despido estaba firmado. La parte más dolorosa de mi trabajo estaba hecha. Había perdido un hijo. Pero quizás, solo quizás ese día, en ese escenario, le había dado la única oportunidad de, algún día, convertirse en un hombre de verdad. Cuando salí del escenario del auditorio de Nexus Tech, el sonido de los aplausos me siguió por los pasillos, pero no los oía como una ovación. Los oía como el sonido de una puerta cerrándose en mi pasado. Heitor me encontró tras bastidores. No dijo nada. Simplemente puso su mano en mi hombro. Era un gesto de un amigo que entendía el peso de mi victoria, el luto que acompañaba mi justicia. No me quedé a ver las consecuencias. No lo necesitaba. Heitor me lo contó después. Francisco no hizo un escándalo. El shock lo dejó mudo. Fue discretamente acompañado por 2 guardias de seguridad y el jefe de RRHH hasta su escritorio. Frente a todos sus colegas, que ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio, metió sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón. Ese gerente junior, tan orgulloso de su estatus, fue reducido a la más humillante de las imágenes corporativas: el despedido. Nadie se acercó a despedirse. Salió del edificio que su padre construyó por la puerta de atrás, borrado de la historia de la empresa que tanto soñaba con conquistar. Volví a casa. Y la casa, que durante tantos años fue el territorio de mi tolerancia y de la opresión silenciosa de ellos, era final y verdaderamente mía. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Cada habitación guardaba el fantasma de una esperanza perdida, el recuerdo de un hijo que ya no sabía quién era. La parte práctica de la separación fue rápida y fría, orquestada por mi abogado. Mariana, mi nuera, me llamó una sola vez. Su voz no era de ira, sino de un cansancio infinito. «Nos vamos, Roberto», dijo, llamándome por mi nombre por primera vez. «Solo danos una semana». Estuve de acuerdo. A la semana siguiente, mientras me hospedaba en un hotel, vaciaron su vida de mi casa. Cuando volví, encontré las llaves sobre la mesa de la cocina, junto con una breve nota de Mariana. «Siento mucho todo. Adiós». De Francisco, no recibí ni una sola palabra. Solo en mi casa, ahora silenciosa, me encontré en una encrucijada. Tenía mi hogar de vuelta. Tenía una fortuna que garantizaría mi comodidad hasta el final de mis días. Y tenía el liderazgo de una empresa gigante en mis manos. Podría haber vendido mis acciones y jubilarme de verdad en una playa lejana. Pero la idea de volver a ser el viejo vago, aunque ahora un vago millonario, me daba un escalofrío. La crisis con mi hijo me había despertado de una larga hibernación y descubrí que, por debajo del dolor, había un motor que todavía quería funcionar. Decidí entonces no jubilarme. Decidí reinventarme. Volví a Nexus Tech, no a la silla de CEO que Heitor ocupaba con maestría, sino a una nueva sala con una nueva placa en la puerta. Presidente del Consejo de Innovación y Legado. Mi nuevo trabajo no era gestionar el presente, sino construir el futuro. Y la primera y más importante parte de ese futuro fue la implementación del Fondo Lidia y de la cláusula de respeto familiar. La noticia se extendió por el mercado. Nexus Tech ya no era solo un lugar de innovación tecnológica, era un lugar de innovación humana.
Recibimos cientos de currículums de profesionales talentosos, atraídos no solo por el salario, sino por la cultura de una empresa que declaraba abiertamente que el respeto a la familia era un valor corporativo. Pero yo quería más. La lección que le di a mi hijo fue punitiva. Necesitaba crear algo constructivo, algo que honrara mi pasión original, la de crear, de inventar, de darle una oportunidad a una buena idea. Así nació la incubadora de talentos Nexus. Usé una parte significativa de mis dividendos para crear un departamento entero dentro de la empresa, un laboratorio de puertas abiertas. El objetivo: encontrar a jóvenes de comunidades desfavorecidas, jóvenes sin títulos de universidades caras, pero con un brillo de genialidad en los ojos, y darles todo lo que necesitaban para transformar sus ideas en realidad. Salario, herramientas, mentoría y, lo más importante, alguien que creyera en ellos. Mi vida se transformó. Mis días, antes llenos de silencio y jardinería, ahora estaban llenos de discusiones sobre inteligencia artificial, de prototipos de nuevas aplicaciones, de la energía contagiosa de jóvenes que veían el mundo no como es, sino como podría ser. Me convertí en el abuelo de una nueva generación de inventores. Y, en ellos, encontré la familia que creí haber perdido. Una familia no de sangre, sino de espíritu. El tiempo pasó. Mi nueva vida floreció. Y, como es inevitable, el destino me trajo noticias de mi pasado. Un año después del despido, recibí una carta. Era de Mariana. Me contó que, como era de esperar, ella y Francisco se habían divorciado. Su asociación, construida sobre la frágil base de la ambición y mi dinero, no resistió la presión de la realidad. Consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica. Estaba viviendo una vida sencilla, pero honesta, con mi nieto, Leo. ¿Y Francisco? La humillación pública lo convirtió en un paria en el mundo corporativo. Ninguna empresa de tecnología quiso contratar al hombre que fue públicamente despedido por su propio padre fundador. Sin mi sustento, sin su carrera, se vio forzado a hacer lo que nunca había hecho en su vida: trabajar de verdad. La carta decía que estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrodomésticos, ganando un salario mínimo. Pagaba un alquiler en un pequeño apartamento en los suburbios. Estaba aprendiendo, de la manera más dura, el valor de cada centavo. La carta no pedía nada. Era solo un relato, un punto final. La leí y sentí una paz sombría. Mi retiro del mercado había sido brutal, pero quizás, solo quizás, estaba funcionando. Quizás, al destruir al hombre que creía ser, le di la única oportunidad de construir uno nuevo, desde cero. Hoy, unos años después, mi vida es plena. La incubadora Lidia ya ha lanzado 3 startups de éxito, creando empleos y soluciones innovadoras. El Fondo Lidia ya ha ayudado a más de 50 familias a cuidar de sus padres mayores con dignidad. Y yo encontré un nuevo amor. Una de las mentoras de la incubadora, una profesora universitaria de ingeniería, viuda como yo, con quien comparto más que solo proyectos. Compartimos un futuro. Mi hijo me llamó vago, y en cierto modo tenía razón. Yo estaba vago, ocioso, adormecido en mi dolor y en mi complacencia. Su crueldad fue el chispazo de alto voltaje que reactivó mi sistema. Hoy, ya no soy un jubilado esperando que pase el tiempo. Soy un constructor de futuros, un inversor de sueños, el cimiento para decenas de jóvenes que, a diferencia de mi propio hijo, saben el valor de una oportunidad. Y ese, descubrí, es el mejor uso para un viejo inútil. Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted, y dígame desde qué ciudad me está escuchando, ¿eh? Y si siente en el corazón que hay más lecciones que podemos aprender juntos, suscríbase al canal. Así, se une a nuestra familia y no se pierde ninguna de las próximas historias que la vida aún tiene para contarnos. Un abrazo y quédense en paz.